Las pensiones, todas las preguntas que hemos visto son qué pasa con las cotizaciones que hacéis aquí en Irlanda, si os las podéis llevar, si van a servir de algo. Entonces, más o menos para introduciros un poco en el tema de la pensión en Irlanda, actualmente son a los 66 años, pero para las personas que sois todos muy jóvenes, habéis nacido después, obviamente desde después del 1961, ya son 68 años. ¿Cómo? Sí. En Irlanda. O sea, en Irlanda ahora seguirá subiendo y en España va para el mismo camino. O sea, ¿Qué tiene que estar con 70 años trabajando en un amigo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que está aumentando la edad de jubilación. Como veis, el mínimo es de 10 años, o sea que tampoco quiere decir que si no habéis trabajado aquí 10 años vais a perder esas cotizaciones, ahora os lo voy a explicar. Y en España ahora estamos en 65 años y 4 meses, o sea que también vamos aumentando. Y hay que tener un mínimo de 15 años, pero España también tiene este pequeño requisito, que es que hay que trabajar 2 años dentro de los últimos 15. Trabajar o tenerlos acreditados o trabajar en otro país, o sea que también vale eso. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más fácil para que entendáis cómo vais a utilizar las cotizaciones de los dos países? Viendo que en Irlanda se necesitan 10 y en España 15, vamos a suponer que habéis trabajado 5 años en España, no, vamos a poner, sí, habéis trabajado 5 años en España y 15 en Irlanda, y lo podéis hacer luego al revés, ¿no? Entonces os toca ahora la lotería y ya no trabajáis más, entonces llega el día de la jubilación y vais a la ventanilla de Irlanda, ¿no? Hemos dicho que en Irlanda tenéis 15 años, entonces tenéis vuestro derecho a pensión y ya está, y os van a dar la proporción por esos 15 años. Vais a la de España, que solo tenéis 5, y el de la ventanilla va a decir, usted no tiene derecho porque no llega a 15. Y entonces cuando le tenéis que decir, ah no, pero yo he trabajado en Irlanda. Entonces van a tener en cuenta los años de Irlanda para llegar a la carencia, al derecho. Pero cada país os va a pagar por lo de cada país. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Que como os había tocado la lotería, no habíais estado trabajando en los últimos 15 años nada. Entonces no tenéis acceso a la pensión de España. Entonces, si os ocurriese eso, tenéis que procurar o estar de alta en el otro país o pagar cotizaciones voluntarias para que siempre en los últimos 15 años tengáis alguna cotización en algún país comunitario o en el que haya convenio. Porque no quiere decir que si no es país comunitario no os lo van a tener en cuenta, porque muchos de vosotros habéis podido trabajar en Inglaterra o en un país sudamericano y España tiene convenios con otros países. Entonces, lo que siempre tenéis que pensar es que cuando os vais de Irlanda no os lleváis esos 10 o 15 años que habéis trabajado a España, sino que se quedan ahí congelados en Irlanda para solicitar la pensión luego cuando os toque la edad de jubilación. Y lo mismo pasa en España. Entonces, como siempre se van a tener en cuenta las cantidades para llegar al mínimo, con tal de que sepáis que vais a llegar o a 10 años en Irlanda o a 15 en España, sabéis que vais a tener derecho a pensión, y respetando el tener 2 años cotizados. Dicho esto, llegamos a este punto, a los convenios especiales. Dentro de los últimos 15 años. 15. O sea que si te jubilas a los 66 o lo que sea, que echas 15 años hacia atrás y estés de alta. 51, entre 51 y 66 tienes que haber trabajado 2 años. O estar asimilado a la alta, o estar cobrando pensión, porque por ejemplo, imagínate que eres una persona que se jubila, o sea que la diferencia de jubilación es entre los dos países importante, ¿no? Entonces estás cobrando pensión de Irlanda antes que de España, sería al revés en este caso. Pero bueno,
Y entonces, si estás asimilado a la alta, eso te lo consideran también. O si estabas cobrando... Porque no quiere decir que estés cobrando aquí, sino que estés asimilado a la alta. No quiere decir que estés en España los últimos 15 años. Si has trabajado en Irlanda, te vale. Claro. Porque se considera que estás asimilado a la alta. Y luego ellos te hacen una media. Entonces ellos lo que hacen es dos cálculos. Primero calculan por régimen interno. Entonces cogen y vamos a suponer que estáis ya aquí en Irlanda porque no os vais a ir a España. Entonces llega el momento de la jubilación y vais a la seguridad social irlandesa y pedís el State Pension, el formulario SPC1 o lo que sea, y a la vez pedís el de España porque lo hacéis desde aquí, ¿no? Entonces dices, quiero mi pensión irlandesa y la española. Entonces los dos países se intercambian las vidas laborales en un documento que se llama el E205. Entonces, en cuanto habéis dicho que trabajáis en España, Irlanda va a calcular la pensión por Irlanda. Imaginaros que solo habéis trabajado 5 años en Irlanda porque habéis llegado tarde, ¿no? Y entonces Irlanda no os iba a dar pensión, pero como habéis dicho que has trabajado en España, va a esperar a que lleguen las cotizaciones de España para calcularos la pensión y os va a dar el porcentaje por el tiempo trabajado en Irlanda. Pero bueno, os voy a explicar de la otra manera. O sea, estamos en Irlanda. Tenéis suficientes cotizaciones en Irlanda y también habéis trabajado en España. Entonces cogen y hacen dos cálculos, como si solo tuvieseis las de Irlanda y luego meten las de España. O sea, por reglamentos internos y por reglamentos comunitarios. Y os van a dar la más ventajosa. O sea, que nunca se pierde por mencionar que se ha trabajado en otro país, todo lo contrario. Y si habéis trabajado en Alemania, porque hay muchos que vais a trabajar en otros países, lo tenéis que mencionar todos los países. Y todos los países van a hacer lo mismo. Van a hacer los cálculos por las dos formas y se os da la más ventajosa. Hay mucha gente que, por ejemplo, que le da miedo eso y dice, no, me van a quitar, no van a quitar, porque siempre van a mirar lo que sea más ventajoso para el pensionista. O sea, lo que nunca se va a hacer es cobrar dos pensiones. Vais a cobrar dos pensiones. Vais a cobrar una por Irlanda y otra por España. Lo que pasa es que van a calcularlo a ver cómo sale mejor. Si mirando solo la pensión nacional o mirando las cotizaciones de los dos países. Pero vais a recibir vais a recibir los euros a los que os pertenezca por el tiempo que he trabajado en Irlanda y el de España. ¿Y te lo dan todo junto? No, cada país te paga su país. Como si tú quieres decir, por ejemplo, nosotros los pensionistas vemos que la mayoría de ellos, como la libra está tan mal, pues dice, yo cobro la pensión inglesa en Inglaterra y la pensión española en España. O sea que no vais a cobrar dos pensiones. Y si habéis trabajado en Alemania, pues cobras la de Alemania, la de Holanda. O sea, nunca se juntan. Se toma en cuenta las cotizaciones por si se necesitan y por si puede mejorar el derecho. Pero cobras de cada país. Y yo es que te cuento mi caso personal. Yo llevo 12 años trabajando aquí. Yo ahora me quiero volver a España. Y yo espero encontrar trabajo en España, porque esa es mi idea. Y luego cotizaré porque otros 15 o 20 años. Entonces luego cuando yo me jubile, si me jubilo en España, que tengo que venir aquí... No, tú vas a ir a España a la seguridad social. Con la carrota. Y entonces vas a llegar y lo puedes ver hasta en internet. Quiero solicitar mi pensión por reglamentos comunitarios. Sí. Entonces vas a rellenar un formulario en el que das todos tus datos personales y cuentas todos los países donde has trabajado. Y tú no tienes que venir aquí. Ellos van a mandar tu solicitud a los irlandeses. Los irlandeses reciben a través de España tu solicitud y les mandan también tus cotizaciones de España por si las necesitan. En tu caso, como ya tienes más de 10 años, pueden decir, pues no las va a necesitar, pero podría necesitarlas para mejorar la pensión o lo que sea. Y entonces luego Irlanda te va a contestar a ti con lo que te toca de Irlanda y España con lo de España, pero no tienes que venir aquí, no. Y yo, de la que voy ya a España, tengo que llevar algún documento... Eso ahora vamos a hablar lo que tienes que llevar. Realmente no tendrías por qué, pero como las cosas se pueden perder,
hay que llevarse una vida laboral, es si es posible un informativo de pensión, o sea, hay que llevarse bastantes cosas que luego vamos a seguir. Pero si queréis ir apuntando las dudas que tengáis y al final, o como queráis, si os preferís hacer las preguntas ahora, eso es cosa vuestra. Pero si no, apuntar las dudas y luego al final todo. ¿Os queda un poco claro lo de la pensión? ¿Cómo se calcula? O sea, que vais a recibir que no se llevan las cotizaciones, que cada país va a pagar por lo que se ha cotizado en cada país, pero que cada país va a tener en cuenta el otro por si eso puede mejorar vuestra pensión. Pero nunca vais a perder por haber trabajado en más países. O sea, siempre se os va a dar lo que sea más favorable. Vale, entonces aquí esta es una tabla que aparece en la página web de la Seguridad Social para que veáis un poquito cómo también España va adelantando los años a los que se alcanza la jubilación. Entonces lo que os voy a explicar es esto. Si una persona entre Irlanda y España, por ejemplo, estamos aquí en el 2016, ¿no? Si entre Irlanda y España tiene 36 años o más, se jubilaría a los 65 en vez de a los 65 y 4 meses. No, pero es que eso igual te hace pero mucha gente viene a la oficina y dice, no, ya tengo 65. Y cuando le dices, no, le faltan 4 meses, le da síntome, ¿no? No son 4 años. Exacto, pero ya se había hecho la idea. Entonces, la única forma de que se pueda jubilar una persona que luego va subiendo un poquito más, ¿no? A esa edad es que vaya cumpliendo con esos requisitos, y para ese requisito no quiere decir que sea solo en España, o sea que puede ser en todos los países en los que ha trabajado. No quiere decir que no te puedas jubilar, pero si quieres jubilarte a los 65, tienes que sumar todos estos años cotizados entre varios países.